Buenas tardes, hermanos. Vayan buscando el libro de Hechos nuevamente en sus Biblias, por favor. Y el día de hoy hemos llegado al capítulo 12, capítulo 12 de Hechos. Y como ven en pantalla, el título es El Rey Herodes y nuestro Rey victorioso. Vamos a ver dos reyes presentes en esta historia. Y Lucas aquí cuenta dos historias en este capítulo, y son historias escritas de una manera brillante, se puede decir. Lucas es un autor muy bueno. La calidad de literatura que escribe, su redacción es excelente, la forma en que cuenta esas historias. Y algo que es interesante de esas historias es que realmente del capítulo 10 y 11, donde vemos el Evangelio llegando a los gentiles, Dios abriendo la puerta plenamente para que el Evangelio vaya a los gentiles, eso ocurre en 10 y 11, a que en 13, en 13 lo que ocurre es que pues comienza entonces la misión al mundo gentil. Entonces la historia fluye perfectamente de 11 a 13. Entonces nos hace preguntarnos por qué Lucas incluye el capítulo 12. Porque podríamos pensar que no hace una contribución esencial a la narrativa central del libro de Hechos. Pero yo creo que Lucas quiere mostrarnos varias cosas. Uno es el avance, que el avance del reino y la expansión de la iglesia no ocurre sin costo, ¿no? Hay un costo que se paga en este capítulo, y creo que ese es el punto central del pasaje. Vamos al siguiente. Ahí va a aparecer en pantalla. Creo que ese es el punto principal de este pasaje, que nada puede frustrar el poder o propósito de Dios ni impedir el avance victorioso del Evangelio. ¿Sí? Ese es lo que se destaca en este capítulo. Como ya cantamos, ¿verdad? Nuestro Dios siempre tendrá la victoria. ¿Sí? Entonces, y lo interesante aquí es que la historia comienza con Herodes dando lo que es un golpe fuerte a la iglesia primitiva, a la iglesia recién nacida y comenzando. Herodes da un golpe fuerte, pero terminamos el capítulo con Dios eliminando en muerte a ese mismo rey Herodes, ¿no? Entonces hay un golpe fuerte que da Herodes, y para el final del capítulo Herodes ni existe, ¿no? Y en medio de todo esto, Lucas nos dice que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, otra vez, siempre gana. Nuestro Dios siempre será victorioso. Así que vamos a leer ahora el capítulo 12 de Hechos. Oramos y entramos en la exposición. Dice: por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Y esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Y esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. De repente se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó, diciéndole: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos de Pedro. Vístete y ponte las sandalias, le dijo el ángel.
Así lo hizo, y el ángel añadió: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo Pedro lo seguía, y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que quería ver una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Entonces salieron y siguieron por una calle, y de repente el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado su ángel. Me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro de alegría, no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba en la puerta. «Estás loca», le dijeron ellos. Pero ella insistía que así era, y ellos decían: «Es su ángel». Pero Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Y haciéndoles señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y les dijo: informen de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Y entonces salió y se fue a otro lugar. Cuando se hizo de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para matarlos. Después de eso, Herodes descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí por un tiempo. Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y Sidón, pero ellos, de común acuerdo, se presentaron ante él, y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su región era abastecida por el territorio del rey. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y comenzó a hablarles. Y la gente gritaba: voz de un Dios y no de un hombre es esta. Al instante, un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por estas historias que Lucas, inspirado por tu Espíritu Santo, registró. Ayúdanos, Señor, a beneficiarnos, a aprovechar de lo que tú tienes para nosotros en estos textos. Ayúdame a mí a comunicar con claridad y con el poder de tu Santo Espíritu. Y es en tu nombre, Jesús, que lo pedimos. Amén. Entonces, antes de pasar, Lucas, en capítulo 13, a la misión a los gentiles, Lucas incluye estas dos historias, y realmente vemos aquí como la interminable rivalidad entre la luz y la oscuridad, ¿sí? Eso es algo que está de fondo en esas historias. Entonces vamos a la primera sección, la siguiente diapositiva, que es el ataque de Herodes. Esa es la primera sección de 1 a 5, el ataque de Herodes. Herodes se levanta contra la iglesia. Ahora, Herodes, ¿quién es? ¿Quién es este hombre? Bueno, es un rey gobernante en la región de Judía, bajo el Imperio Romano, pero era una especie de rey regional, y ese es Herodes Agripa, quien es nieto de Herodes el Grande, quien mató a todos los bebés en Belén. ¿Se acuerdan de esa historia, verdad? Mató a todos los bebés en Belén con el deseo de eliminar al bebé Jesús. O sea, los Herodes en la Biblia siempre son malas noticias. Otro Herodes, creo que tío del que está en esta historia, no estoy seguro, pero creo que fue el tío. Otro Herodes fue quien decapitó a Juan el Bautista. Entonces los Herodes siempre en la narrativa bíblica están en contra de Jesús, en contra de sus seguidores, y es lo que vemos aquí. Y vemos que Herodes Agripa es un hombre
malvado, es un hombre dispuesto a hacer lo que sea cuando le conviene políticamente, es un hombre que solo le preocupa su imagen, solo le preocupa su poder. Entonces, lo primero que nos dice Lucas aquí es que Herodes pues ejecuta un líder, un apóstol, quien era Jacobo. Jacobo en los evangelios es hermano de Juan. Jesús los llamó los hijos de trueno en Marcos. Jacobo y Juan son parte de ese círculo íntimo de Jesús, que también estuvieron con Jesús cuando subieron en el monte de transfiguración. Entonces, muy cercano e íntimo con Jesús, Jacobo. Y Jacobo es el primer apóstol en ser martirizado, ¿no? Él muere. Jacobo hizo matar, dice, a espada a Jacobo. Y como ya leímos, Pedro también es encarcelado y Pedro no sufre el mismo destino. Pedro es milagrosamente librado de la cárcel, ¿no? Entonces es uno de esos momentos cuando dices, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo puede pasar esto? ¿Dios está en control aquí? ¿O Herodes y los poderes de la oscuridad están ganando? Porque Jacobo probablemente era joven, se había preparado para servir a la iglesia con Jesús, ¿verdad? Solo eran 12, no son muchos, no podemos perder muchos. Y aquí muere poco tiempo después de la iglesia haber comenzado. Jacobo era entrenado y amado por Jesús. O sea, ¿por qué muere uno y el otro es rescatado? ¿Por qué no pudo Jacobo también salir de la misma manera, ¿no? Y son ese tipo de preguntas. ¿Qué estás haciendo, Señor? Que nosotros hacemos cuando viene una tragedia a nuestra vida, ¿verdad? Señor, ¿qué estás haciendo? O cuando vemos noticias, ¿verdad? Como hemos visto en Venezuela en esos días. Terrible pérdida de vida, ¿no? Y son preguntas que nos llevan a enfrentar el misterio de la providencia de Dios, ¿sí? ¿Por qué hace Dios lo que hace? Y entendemos que teológicamente hablamos de la providencia de Dios, de su control sobre todas esas cosas, su gobierno sobre todas esas cosas. Y hay misterio en esa providencia. El misterio de la providencia de Dios nos lleva a recordar que nosotros somos finitos, que nuestro entendimiento es muy limitado. Hay un panorama de lo que está ocurriendo que nosotros no podemos ver, ¿verdad? La Biblia dice que hay cosas reservadas para Dios y solo para su conocimiento, que nosotros nunca vamos a saber cuál es la razón de por qué Dios actúa como actúa en algunas instancias, ¿no? Puse una cita, creo que viene en la segunda diapositiva, de un comentarista que leí. Él dice: a veces quienes serían excelentes padres no pueden tener hijos biológicos. Otras veces quienes son malos padres siguen teniendo hijos. A veces Dios responde a las oraciones por sanidad y otras veces no. A veces los malvados prosperan mientras los justos sufren, al menos por un tiempo, ¿no? Entonces, él está como lidiando con esa misma realidad de la misteriosa providencia del Señor, de esos momentos cuando decimos: Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué ocurren las cosas así? No entendemos, ¿no? Y creo que una de las cosas principales que tenemos que recordar en esos momentos es, pues claro, vivimos en un mundo caído, eso es parte de el pecado y todos sus efectos existen, pero nosotros que creemos en la providencia, en la total soberanía de nuestro Dios, tenemos que recordar esa verdad, que el Señor es bueno en todo lo que hace, ¿sí? Porque no hay respuestas muchas veces. No podemos dar respuesta de por qué ocurre eso, por qué muere esa persona, por qué ocurre esa tragedia. Nosotros no sabemos, pero ¿qué sí sabemos? Sabemos, la Biblia es enfática,
que el Señor es bueno en todo lo que hace. Bondadoso en todos sus hechos, dice el Salmo 147. Bondadoso en todos sus hechos, ¿no? Y es una de las estrategias principales, hermanos, de nuestro enemigo, de hacernos dudar de la bondad de Dios, hacernos cuestionar la bondad de Dios, hacernos pensar que Dios es arbitrario y caprichoso en lo que hace. Pero tenemos que creer, hermanos, que nuestras circunstancias, buenas o malas, no cambian la bondad de Dios. Salmo 27:13, David dice, me encanta eso, David dice: hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor. ¿Qué le sostuvo a David? La bondad del Señor. David estaba pasando circunstancias bien difíciles, días duros en su vida, dolorosas, pero le sostuvo la bondad de Dios. Y yo sé que sirvo a un Dios bondadoso, y se aferró a eso y le ayudó a no desmayar a David, ¿verdad? Entonces es importante que recordemos eso. Hudson, ¿me puedes traer mi agüita que está ahí? Ya me estoy secando. Gracias, hermano. Ya anda viendo mi necesidad el hermano. Y entonces, llegando al versículo 3, Herodes, ¿qué es lo que ve? Pues matar a Jacobo me salió bien políticamente hablando, ¿no? Entonces dice, le agradó a los judíos, él gobernaba región principalmente judía, ellos son difíciles de gobernar, pues con que ellos les gusta mi acción contra los cristianos, pues vamos por otro, uno más importante, y arresta entonces a Pedro. Y Pedro, pues hasta ahora en el libro de Hechos, lo que hemos visto es que él es, pues, el líder principal, podríamos decir, de la iglesia en Jerusalén, en Judea. Entonces Herodes lo arresta, pero no lo puede matar inmediatamente porque son días de pan sin levadura, o sea, tiempo de Pascua. Pero dice después, pues lo va a sacar al pueblo para el deleite del pueblo, con una ejecución pública probablemente, ¿no? Cosas parecidas a lo que ocurre con Jesús, días de Pascua, una ejecución pública. Y lo que vemos en el texto es que pues Herodes piensa, pues no vaya a ser que pues se dé la fuga ese Pedro, se oye que hace cosas milagrosas, tiene mucho poder ese Pedro, no se me vaya a escapar como el Chapo, pues hay que ponerle doble guardia al Pedro, seguridad máxima. Pero, versículo 5 nos dice, pero, esa es la acción de Herodes, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. La iglesia está orando fervientemente, ¿no? La cosa parece grave, pero la iglesia también tiene un arma, ¿verdad? Un comentarista dice, cuando Herodes ataca con la espada, la iglesia responde con oración, ¿verdad? La oración es nuestro arma. Así es como la iglesia responde, hermanos, ante la tragedia, ante problemas. La oración es poderosa, ¿sí? Yo necesito ser recordado de esa realidad una y otra vez, porque todavía mi inclinación natural es, voy a ver cómo resuelvo, ¿no? Y no pienso primero en la oración, ¿sí? La oración es poderosa. ¿Por qué es poderosa la oración? Pues porque nos conecta con el Dios Todopoderoso. Por eso es poderosa la oración, ¿sí? La iglesia está orando fervientemente. Excelente ejemplo para nosotros. Y ahora vemos el resultado de esa oración. Y vamos al siguiente, donde vemos el gran rescate. El gran rescate de Pedro en 12, de 6 a 19. Pedro sigue en la cárcel y es la noche, al parecer, antes de que Herodes lo iba a sacar, probablemente para ejecutarlo públicamente.
¿Y qué está haciendo Pedro? Pedro está roncando tranquilo. O sea, va a morir probablemente mañana y Pedro está bien dormido. A mí me encanta eso. Porque, o sea, el plan al parecer es matarlo mañana, pero Pedro puede dormir tranquilo. Okay, yo creo que yo estaría estresado, espantado, ansioso, moviéndome a ver quién puedo llamar para buscar un acuerdo, para darme más tiempo, algo, ¿no? Pero Pedro no, está dormido. Y creo que en eso vemos su gran confianza en la soberana voluntad del Señor. ¿Sí? Pedro está confiado completamente en el Señor. Mis tiempos están en sus manos, Señor, yo tranquilo. Y ¿saben qué, hermanos? Esa es la paz con que todos nosotros que conocemos a Cristo podemos vivir todos los días, sin importar lo que está pasando en nuestras vidas. Podemos vivir con esa paz. Sí, así está Pedro, durmiendo, soñando, de noche, cuando de repente le aparece en su celda un ángel y dice con una luz brillante, ¿no? De repente se ilumina con una luz brillante la cárcel con la llegada del ángel. Y al parecer ni eso le despierta a Pedro. Tan bueno es su sueño que entonces le tiene que dar un golpe el ángel. Y entonces con eso ya Pedro se despierta y el ángel le dice: Pedro, levántate, ponte tu ropa, tus sandalias. Y al instante dice que se le caen las cadenas, ¿verdad? Porque nuestro Dios es experto en romper cadenas, no solo cadenas físicas, sino cadenas emocionales, cadenas de pecado. Y el ángel entonces le dice a Pedro: sígueme, sígueme. Entonces Pedro le sigue, medio confundido todavía Pedro, ¿verdad? Piensa quizás estoy teniendo otra visión, otro éxtasis como tuve en el capítulo 10. No está muy seguro qué está pasando, estaba muy dormido hace un momento. Entonces pasan una primera guardia, luego una segunda guardia, siguen avanzando hasta llegar a la puerta de hierro, y es una puerta de hierro, ¿no? Maciza, fuerte, y la cosa se abre automáticamente, como si tuviera sensores de movimiento. O sea, literalmente en el griego la palabra es automé, que de donde viene nuestra palabra automático, ¿verdad? Se abre. Y entonces llegan a la calle, caminan un rato y de repente desaparece el ángel, ya no está ahí. Y es ahí cuando Pedro se despierta bien, ya parado ahí en la calle de noche, se despierta totalmente y dice: esto es real, eso acaba de pasar. Yo estoy fuera de la cárcel, en la calle, libre, ¿verdad? Inmediatamente dice que va a la casa de María, madre de Juan Marcos, quien es el autor del Evangelio de Marcos. Probablemente ella tenía una casa grande donde se suelen reunir los cristianos, ¿verdad? Pedro sabe que normalmente se reúnen en la casa de María. Y aquí viene la parte media chistosa, porque Pedro llega a la puerta y toca, Pedro, ¿no? Toca la puerta: hermanos, soy Pedro, ábrame por favor. Sigue tocando y Rode, la sirvienta, reconoce la voz de Pedro, ¿verdad? Dice: eso sí se escucha como Pedro, es su voz. Y se emociona tanto que se le olvida abrirle la puerta y va corriendo adentro, ¿no? ¿Dónde están orando por Pedro, verdad? Va corriendo adentro. Ya llegó Pedro, dice ella, ya está aquí. Y ellos le miran a Rode y ¿qué le dicen? ¿Qué le dijeron a la hermanita Rode? Estás loca, estás loca. Aquí estamos orando por Pedro. Pedro está en la cárcel. Creo que Rode ya tienes mucho sueño, estás medio alucinando. Deja de interrumpirnos, ¿no ves que estamos aquí en una reunión de oración por nuestro hermano Pedro? Pero ella sigue insistiendo, no está ahí en la puerta. Y Pedro sigue en la puerta llamando, tocando, probablemente pensando que viene atrás de él la policía. Pero finalmente dice: bueno, vamos a ir a checar. Le abren la puerta.
entra Pedro y todos están asombrados, ¿verdad? Como que no creyeron que Dios lo iba a rescatar, ¿no? Tal vez estaban orando, Dios, dale fuerza a Pedro, dale paz, dale valentía para morir fielmente, pero no, o sea, al parecer no realmente creyeron completamente en el poder de sus oraciones. Parece así, que no creen que Dios responderá en poder, pero ahora están asombrados, ¿verdad? Con la misericordia, la gracia, el poder de Dios. Y yo los imagino riéndose, con la boca abierta, llorando de felicidad. O sea, parece que estaban haciendo ruido, porque Pedro tiene que decirles, hermanos, tranquilos, déjenme decirles qué pasó. ¿Sí? Entonces, la reunión de oración queda suspendida y ya era hora de testimonios, de escuchar a Pedro. Y creo que, otra vez, eso nos recuerda, hermanos, el poder y la importancia de la oración. Porque lo vemos tan claramente en este capítulo. El rey Herodes, con todo su músculo militar, su cárcel segura, sus guardias de todos lados, las cadenas, un primer y segundo filtro de guardias, su puerta de hierro, todo esto contra un hombre sin armas, sin defensa alguno, sin recurso. Y ahora ese hombre, sin defensa, sin recursos, sin poder, está libre y está tomando café y pan con los hermanos en la casa de María, platicando. ¿Qué explica esto? Lo que explica eso es el poder de la oración. Que cuando oramos nos conecta con un Dios todopoderoso que todo lo puede. ¿Sí? Entonces, hermanos, nosotros necesitamos orar con la fe de un niño, ¿sí? Y como Pedro, dormir como un niño, confiando en la soberanía de nuestro Dios, confiar que nuestro Padre soberano y todopoderoso está reinando sobre todas las cosas, ¿no? Así con oración luchamos como iglesia, ¿sí? Y cuando quizás tomamos un paso atrás y vemos el panorama de lo que está sucediendo aquí, vemos Herodes, quien es como un instrumento de Satanás en este capítulo. Herodes está intentando pues controlar el crecimiento de la iglesia, encarcelar la palabra de Dios y sus mensajeros, detener el avance de la iglesia. Sin embargo, la iglesia y el poder de Dios, pues a través de la oración, poderosamente ponen en libertad la palabra y sus mensajeros. Lo que Herodes intenta no le funciona. Dios revierte, invierte, cancela todos sus esfuerzos de Herodes, ¿sí? Y la iglesia, otra vez, en este tiempo no tenía recurso, no tenía poder político, sus números eran muy pequeños todavía, pero a través de la oración ellos ejercen un poder superior, muy superior al que tenía Herodes, con todo su ejército, sus guardias, su cárcel, sus conexiones con Roma. ¿Sí? Eso es impresionante. Eso debe motivarnos a orar, hermanos. ¿Sí? Es como gritaron en el partido la otra noche entre México y Ecuador. ¿Recuerdan eso? En apoyo a los venezolanos. No están solos, no están solos. Eso es nuestra realidad como iglesia. No estamos solos. Dios no nos ha abandonado para que avancemos su reino sin ayuda. Nos ha dado el potente arma de la oración. Luchamos de rodillas, creyendo que Dios, que hizo lo imposible en sacar a Pedro de la cadena de Herodes, todavía hoy en día puede hacer lo que a nosotros nos parece imposible. Y aplicando eso al aquí y ahora a tu vida personal, yo te quiero hacer esa pregunta. ¿Cuál es esa cosa por la que has dejado de orar y te rendiste ya porque no piensas que Dios puede o quiere responder o actuar? ¿Hay algo en tu vida así? Que dices, no, ya oré muchos años por esa persona, por esa cosa, por ese problema que yo tengo y ya me rendí. ¿Sí?
Creo que esta historia nos desafía a confiar y seguir clamándole a Dios. ¿O será que también, y esto lo veo en mi propia vida, que veo a la oración como una carga y no como un privilegio? Deberíamos ver a la oración como un privilegio. Sin embargo, muchas veces es como que, bueno, sí, deberíamos ya juntarnos y orar antes de dormir. Y se siente como una carga, algo que quisiéramos soltar, ¿no? Y yo tengo que arrepentirme personalmente de esa actitud muchas veces en mi propio corazón, de no ver a la oración como un privilegio, ¿sí? Otra reflexión que tuve viendo la victoria de Dios en este texto y en la siguiente historia también, y me fue de mucho ánimo recordarlo, es que a veces yo veo la maldad del mundo, veo a la iglesia y veo mucha necesidad, y luego veo a mi propia vida, a mi propio corazón, miro hacia adentro y veo lo que me atrae, veo mi corazón, veo mis deseos y me decepciona, ¿sí? Lo que veo en el mundo, en la iglesia, en mi propia vida, y a veces podemos sentir que las tinieblas son más fuertes que la luz, ¿sí? Pero este pasaje me fue de mucho ánimo, me fortalece, me recuerda. Sí, hay veces en que parece que las fuerzas del enemigo están prevaleciendo, que el enemigo está ganando, pero veo aquí que Dios está trabajando, a veces sí, de maneras que no entendemos, a veces de maneras que no vemos, pero su iglesia será victoriosa. Sus propósitos para mi vida, sus propósitos para tu vida, hermano, van a prevalecer. Como dijo Pablo en Romanos, si Dios está por nosotros, ¿quién estará en contra? El Espíritu Santo le inspiró a Pablo a escribir esa pregunta. Si Dios es por nosotros, ¿quién estará en contra? Entonces yo puedo confiar en Él, tú puedes confiar en Él. Más adelante en el mismo capítulo, Pablo dice, somos más que vencedores por medio de Cristo que nos amó. Sí, podemos ser fortalecidos con esas historias hoy, hermanos. Y vamos entonces a la última diapositiva ahí, la última sección. Dios pone fin a Herodes, al rey Herodes, de 20 a 25. Y bueno, Pedro ahora está libre, ¿verdad? Pero Herodes sigue siendo una amenaza para la iglesia. Y dice aquí que Herodes estaba enojado con los de Tiro y Sidón. No está totalmente claro lo que estaba sucediendo, pero son ciudades de la costa, entonces de alguna manera dependían del territorio de Judea y de Herodes para comida, ¿no? Compraban grano, maíz y demás cosas que ellos compraban, pero hay problemas entre Herodes y esas ciudades. Y parece que a través de este Blasto, ahí está un nombre para su hijo, Blasto, Blasto fue como un asistente personal de Herodes. Entonces ellos, de esas ciudades y ese representante de Herodes llegan a un acuerdo, ¿verdad? Pues posiblemente con una mordida ahí para el Blasto, dice que le ganaron. Entonces, después de llegar a ese acuerdo, dice, un día señalado, Herodes va a dar un discurso al pueblo de Tiro y Sidón, esa región de la costa, va a hablar sobre ese nuevo tratado de libre comercio entre Herodes y las ciudades de la costa. Entonces Herodes llega en su ropa real. Es interesante porque Josefo, quien es un historiador, Josefo es un historiador secular judío que escribía una historia de los judíos por tiempos de Jesús. Él relata esa misma historia y dice que Herodes llegó ese día y esa ropa real que traía fue tejido de plata. Y dice que cuando Herodes se sentó en su silla donde iba a dar su discurso, que el sol le tocaba, el sol de mañana le tocaba y su ropa brillaba de una manera increíble y la gente estaba maravillada. Entonces Herodes empieza su discurso
empieza a hablarles y el pueblo empieza a gritar. Dice, el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Y a Herodes pues, le encantó eso, ¿verdad? Herodes dice, pues creo que de alguna manera tienen razón. A lo mejor yo no soy un mero hombre. Yo merezco esa elevación, esa exaltación pública, ¿sí? Entonces Herodes toma la gloria, lo toma. No dice, no, están equivocados, tranquilos, solo les hablo como otro ser humano más. No, él toma esas palabras, no los detiene. Pero fue un momento fatal para Herodes, ¿verdad? Versículo 23 dice, al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios y Herodes murió comido de gusanos, ¿no? Creo que Josefo dice que le surgió un dolor en su estómago tan fuerte que no pudo continuar su discurso, lo llevan a su casa y 5 días después murió. Es interesante que la palabra herir, que se usa aquí en el texto, que el ángel le hirió, es el mismo verbo con que se usa para cuando el ángel le toca a Pedro para despertarlo. Entonces hay como cierta ironía que Lucas está incluyendo en la narrativa, que a Pedro el ángel le toca para despertarlo y ponerle en libertad. A Herodes el ángel le hiere, le toca para eliminarlo, ¿no? Y verlo casi, pues es casi satisfactorio, ¿no? Ver que ese monstruo de hombre recibe su merecido juicio divino. Pero al mismo tiempo es algo muy fuerte, porque reveló el verdadero carácter de Herodes y también pues puede revelar el carácter de nosotros, lo que está en nuestro corazón. Porque me hace preguntar, de estar ahí en zapatos de Herodes, ¿cómo me habría respondido yo? ¿No? O sea, tal vez lo hubiera ignorado, tal vez me hubiera reído, o tal vez lo hubiera tomado como Herodes, ¿sí? Entonces, lo que vemos aquí es que Herodes toma y acepta adoración que solo Dios merece. Y recuerdan a Cornelio en el capítulo 10, ¿verdad? Él quería adorar a Pedro cuando Pedro entró en su casa y Pedro dijo, no, ponte de pie, yo solo soy un hombre. Por favor, no me adores. Más adelante, en capítulo 14, a Pablo y Bernabé les empiezan a gritar en una ciudad, los dioses han venido a nosotros en forma de hombres. Y Pablo y Bernabé se lanzan a la multitud, se rasgan sus ropas y dicen, por favor, somos hombres igual que ustedes. Eso que ocurrió fue poder de Dios. Entonces, la acción de los apóstoles es un contraste total al comportamiento de Herodes cuando hay adoración y de hombres hacia su persona. Y Herodes probablemente sabía, o sea, él tenía cierta familiaridad con el Antiguo Testamento. Probablemente había oído el texto que dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ¿verdad? Entonces, pero Herodes está tomando adoración como si fuera un Dios, tomando la gloria. Pero en su orgullo y su deseo de poder, recibió por un momento esa adoración, esa gloria. Se glorió Herodes en su propia grandeza y terminó en desgracia. Y lo que vemos aquí realmente es una muestra de orgullo. Eso es lo que le motivaba a Herodes, su orgullo, ¿no? Se gloriaba en una exaltación pública, ¿no? Cosa que todos nosotros nos gusta cuando nos aplauden, ¿verdad? Eso es algo muy natural, muy humano. El orgullo es un problema con que todos lidiamos, todos luchamos con el orgullo. Y claro, o sea, la Biblia no está en contra de afirmar unos a otros, de aplaudir un trabajo bien hecho, de honrar a quienes honor merecen.
celebrar las evidencias de gracia en la vida de otro. La Biblia no está en contra de eso, pero el orgullo, hermanos, Dios odia el orgullo, porque pues el orgullo en realidad en esencia es la autoadoración, ¿sí? Es desear la adulación, el aplauso de otros. Es un cáncer el orgullo que afecta la mente. Es un cáncer que nos hace pensar que somos mejores y más grandes y más importantes de lo que somos. El orgullo nos hace olvidar que nosotros somos meramente criaturas y que Dios es el creador, ¿sí? El orgullo nos hace querer subirnos a llegar a las alturas del creador, ¿sí? Yo soy más importante, más glorioso de lo que soy. El orgullo nos engaña a ese nivel, ¿sí? Y vemos aquí que en Herodes, el orgullo fue ese deseo de tomar para sí la gloria, ¿sí? Entonces es una cosa seria, porque le costó su vida. Dios no comparte su gloria con otro, dice la Biblia. Y nos es tan fácil, hermanos, tan fácil vivir para mi propia gloria en vez de vivir para la gloria de Dios, ¿sí? En nuestra condición natural, así vivimos, sin darnos cuenta. Vivimos en un estado de autoengaño, en que inconscientemente, no lo diríamos, pero actuamos, vivimos como si fuéramos nosotros el centro del universo. Y yo necesito que todos me hablen a mí como yo quiero que me hablen, y que hagan para mí lo que yo quiero que hagan para mí, y yo vivo para satisfacerme a mí mismo, y yo requiero el aplauso y adulación de otros. Pues voy a ayudar a otros solo si me beneficia a mí, solo si otros van a ver que yo le ayudé a esa persona. Así somos, vivimos tan fácilmente para nuestra propia gloria. Y los que viven para su propia gloria suelen ser muy sensibles a la crítica, sienten siempre la necesidad de defenderse, piensan que no es justo cuando otro le va mejor que él. Y en nuestro orgullo y sed de gloria, ¿qué pasa? Invertimos la orden creada del universo. Invertimos la orden en el cual Dios creó el universo. ¿Por qué? Porque el universo y todo lo que está en el universo, todo fue creado para la gloria de Dios. Entonces, cuando yo vivo para mi propia gloria, es una afrenta contra Dios y contra la orden con que Él creó el universo, ¿sí? O sea, somos como la fábula del burro que cargó a Jesús. ¿Han escuchado ese? Cuando entró en Jerusalén, ¿no? Toda la gente gritaba, Hosana, Hosana, y tiraba su ropa y hojas de palma, y el burro creía que todo el aplauso y toda la celebración fue para él, ¿no? Cuando él solo existía para facilitar la gloria de Jesús. Así somos, como el burro, ¿sí? Entonces, que Dios nos guarde, hermanos, de cometer el error de Herodes y olvidarnos que Dios es el creador. Él es el sustentador de todo, y todo, incluyendo mi vida, viene de Él, es por Él, es para Él, y por ende solo Él merece la gloria, ¿sí? Y si no conoces a Cristo y no estás confiando en Cristo como tu Señor y Salvador, si no estás viviendo como un discípulo de Cristo, tú tienes que darte cuenta que por nosotros mismos, en nuestra naturaleza humana, no somos capaces de vivir para darle la gloria a Dios que Él merece. No lo puedes hacer solo. Siempre terminamos viviendo para nuestra propia gloria y robándole así la gloria que Dios merece de nuestra vida. Y por eso, porque somos ladrones de gloria, quedas bajo el juicio y la condenación de Dios. Pero la buena noticia del Evangelio es que Dios en su misericordia envió a Jesús, y Jesús vivió toda su vida perfectamente dando la gloria a Dios en todo momento. Y así, viviendo Jesús en obediencia
y para la gloria de Dios. Jesús vivió la vida que nosotros no podríamos vivir. Y Jesús dio su vida en nuestro lugar, tomando sobre sí el juicio y condenación que nosotros merecemos recibir. Y dio su vida en nuestro lugar. Hizo por nosotros lo que nosotros somos incapaces de hacer por nosotros mismos. Y cuando te arrepientas entonces de tu pecado, te arrepientes de vivir para tu propia gloria y confías en Cristo y su obra, Él te va a salvar. Él te va a salvar y va a empezar una transformación en tu vida, en tu corazón, en que ahora con el poder de Cristo en tu vida vas a poder vivir para la gloria de Dios. Vas a poder vivir no para tomar la gloria para ti mismo, sino que podrás vivir para reflejar la gloria de Dios. En Cristo no vivo para transmitir mi propia imagen. No vivo para que otros vean mi importancia y mi excelencia, sino que vivo para que la vista y la atención de los demás sea dirigida a través de mi vida a la gloria y excelencia de Cristo. Ese es vivir para la gloria de Dios, para que vean su bondad, su excelencia de Cristo. ¿Sí? Eso fue el error de Herodes y es un recordatorio para nosotros. Y versículo 24, casi terminamos. Esto Lucas lo ha señalado repetidamente, son como marcadores a lo largo de este libro. Dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Herodes viene con todo en contra de la iglesia. ¿Y qué pasa? La palabra crece y se multiplica. El evangelio, los seguidores de Jesús que Herodes quiso difamar, quiso deshonrar, ¿qué pasa? Pues Dios hace que crezca más, ¿sí? Y esa frase lo vamos a seguir viendo, la palabra crecía, ¿sí? Y si estudiamos la historia de la iglesia, o sea, después de tiempos bíblicos, vemos lo mismo. Podemos pensar en la iglesia en China, en donde en los primeros 50 años del siglo XX había mucha actividad misionera, como de 1900 a 1950, mucha actividad misionera, mucho crecimiento del evangelio en China. Hasta 1949 entra Mao Zedong, el comunista, entra en poder y empieza a meter sus ideas, su régimen comunista, y lo que él quería hacer fue exterminar la iglesia en la China, exterminar la religión, especialmente los cristianos. Se expulsaron todos los misioneros extranjeros de la China, se cerraron todas las iglesias, y pues prácticamente se cerró el país, las puertas del país casi al mundo exterior. Entonces hasta los años 80 no había mucha información sobre la iglesia en la China. O sea, se creía que pues casi había sido el fin de la iglesia en China, cómo la iglesia va a subsistir y sobrevivir con ese tipo de opresión. Solo reportes había de persecución y que las cosas eran muy difícil. Pero cuando China abrió un poco en los años 80, fines de años 80, primeros de 90, pudieron entrar algunos académicos, periodistas, y empieza entonces a salir información de que la iglesia protestante en China no solo sobrevivió, la iglesia había crecido de manera sorprendente en esos 25, 30 años, ¿sí? Es impresionante. Cuando hombres, gobiernos habían querido destruirla y exterminarla, ocurrió lo opuesto. Algunos reportes dicen que al inicio del régimen comunista hubo unos 700 a 800 mil cristianos protestantes aproximadamente al inicio de ese régimen comunista. Y cuando vuelven a poder entrar periodistas y encontrar información, se estima que para fines de los 80, principios de los 90, habían 30 millones de cristianos protestantes. O sea, la iglesia multiplicó por 30 veces
durante ese tiempo de opresión. Algunas cifras dicen más, ¿no? Pero ese es un increíble testimonio en tiempos muy recientes de que así opera nuestro Dios, ¿verdad? Con los que se oponen a su iglesia, al final no tendrán éxito, ¿sí? Esa es la gran lección de este capítulo, y que esas realidades, hermanos, nos ayuden a cobrar ánimo hoy. Nosotros servimos a un Dios todopoderoso, ¿sí? Y ningún rey, ningún presidente, ninguna estrategia del enemigo, ninguna circunstancia, ningún contexto cultural muy difícil o resistente al evangelio va a prevalecer, ¿sí? Volvemos a donde empezamos con esa frase: nada puede frustrar el poder y el propósito de Dios, ni impedir el avance victorioso del evangelio. Nuestro Dios siempre tendrá la victoria, hermanos. Vamos a orar. Padre, damos gracias y te damos adoración en este día. Tú mereces la adoración, tú mereces la gloria, tú eres el Dios de toda gloria. Padre, ayúdanos a ver tu gloria, a ser asombrados por quien tú eres, por lo que tú has hecho, por lo que tú harás. Gracias, Señor, que vemos a través de este texto y esas historias que tu propósito siempre será establecido. Y Padre, si hay en algún corazón aquí duda, si hay temor, si hay preocupación, si hay desánimo, si hay desconfianza, que tú le des, Señor, a esa persona la fe, la confianza en tu poder, confianza en tu control perfecto, confianza en tu bondad en este día. Padre, confesamos que hemos vivido para nuestra propia gloria, hemos tomado gloria que solo te pertenece a ti. Oh, ayúdanos a vivir de hoy en adelante para tu gloria. Gracias por Cristo, y que a través de Él una vida así es posible. Y es en tu nombre, Jesús, que oramos. Amén.